Siempre la tecnología, ¿no? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Con frío? ¿Tristes? ¿Y quién puede estar triste cuando está disfrutando de la presencia de Dios, no? Debemos de estar contentos, llenos de gozo, ¿no? Debemos de estar resplandeciendo ese gozo del cual vamos a meditar en esta mañana. Ese gozo del cual nos habla Juan cuando él se describe a sí mismo, cuando escribe esta carta a su destinatario, Gallo, ¿no? A quien ama en la verdad y a quien está eh, en la carta elogiando, instruyendo, dándole a conocer el amor de Dios que tiene Juan por él. Esas son cualidades que hemos estudiado a través de Juan. Seguimos meditando en base a nuestra serie de este libro del Nuevo Testamento, tercera de Juan, y meditando a la luz del tema que Juan mismo trata en estos versículos o en este libro que es, o en esta carta, que es andando en la verdad. Andando en la verdad. Dile a tu hermano o tu hermana que está al costado, debes andar en la verdad. Debes andar en la verdad. Debes andar en la verdad. Amén. Hermano, debes andar en la verdad. Amén. Amén. Y hemos dicho, para ir recordando y conectarnos con la meditación de hoy, que andar en la verdad es un asunto de los verdaderos hijos de Dios. Es un asunto de los que realmente son discípulos de Jesús. Es un asunto, es una cualidad del nuevo hombre. Amén. El que ha nacido de nuevo se va a esforzar en andar en la verdad. Va a fallar de repente en algún momento en su caminar con el Señor, en su caminar de fe. Tal vez tropiece en algún momento, pero la palabra de Dios dice que aquel que tropieza y cae no quedará caído porque el Señor levanta a todos los que son justos. Y si el justo cae 7 veces, el Señor dice que lo levantará esas 7 veces. Amén. Y lo levantará en la medida que el justo reconozca su error, reconozca su pecado, se arrepienta de todo corazón y busque la asistencia del perdón de Dios para ser perdonado, para ser limpiado y para ser levantado nuevamente por la mano y el poder de Dios obrando en sus vidas. Amén. Entonces, andar en la verdad es una cualidad de los nuevos hombres en Cristo. El que está unido a Jesús se debe esforzar en andar en la verdad. Y lo podemos ver en el Nuevo Testamento, que eso es verdad. Lo vemos en los discípulos, en el libro de los Hechos, los primeros que constituyen la iglesia y con la cual la iglesia empieza a desarrollarse hasta el día de hoy. ¿No? Vemos el testimonio de ellos. Juan está dando testimonio o dice en su carta lo que era realidad también de Gallo y que meditaremos a la luz de la vida de Gallo cuando lleguemos a él. Ahorita estamos todavía detenidos por el Señor, observando, meditando, estudiando a través de Juan, el autor de la carta y el apóstol, que no dejó de ser un discípulo de Jesús por ser apóstol. Tenía el ministerio, tenía el llamado, era reconocida su autoridad apostólica, era reconocido su ministerio apostólico, pero vemos a Juan en términos espirituales de un hombre humilde, de un hombre sencillo, de un hombre que no se había subido a la cabeza o a su cabeza el llamado de Dios, el hecho de ser un apóstol. ¿Y qué apóstol? Porque fue uno de los 12, uno de los que estuvo con Jesús durante el tiempo que Jesús estuvo ministrándolos, preparándolos, capacitándolos para encomendarles la tarea y ellos continuaran con la posta de la obra que el Señor había encomendado. Un hombre que había sido testigo presencial, que había visto, oído y había palpado y había visto con sus propios ojos, había oído con sus propios oídos y había palpado con sus propias manos aquel verbo de vida que había venido para salvar a todos los hombres. Este hombre de Dios no dejó de ser discípulo. No perdió su perspectiva de lo que realmente era en el Señor Jesús.
un ser humano imperfecto, bendecido, llamado por el Señor, pero discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús. Los discípulos siempre van a ser humildes, hermanos. Van a ser humildes. Y Juan era un hombre que vivió andando en la verdad, vivió caminando en la verdad, vivió desde la verdad que había en su vida. Amén. Desde la verdad que había en su vida. Y hemos visto que también Juan muestra cualidades del nuevo hombre partiendo de su andar en la verdad, otras cualidades que también ponen en evidencia de alguien que está andando en la verdad. Y hemos visto que él ama en verdad, lo hemos meditado, hemos visto que él también rogaba en oración por Gallo, rogaba en oración al Padre, rogaba en oración a Dios por Gallo. Y hoy vamos a ver dos cualidades más que él menciona y de la cual él habla y le hace conocer a su destinatario de la carta, a su hermano en Cristo, a su hijo espiritual, que esa es otra de las cosas que me llama mucho la atención de Juan cuando escribe la carta, y no solamente de Juan, sino de todos los apóstoles que escriben las cartas del Nuevo Testamento y quienes escriben los evangelios también. Sabían que escribían a hombres que no eran perfectos. Y es más, escriben para toda la humanidad. Pero aún sabiendo de que algunos en el camino pueden perder el paso, o de que algunos van a ser oídos sordos a lo que escuchen de este evangelio, de esta palabra del Señor, ellos se dirigieron a través de sus cartas, a través de sus escritos, se dirigieron en amor. Se dirigieron en amor. Y eso es algo que me maravilla. Amén. Porque nosotros vamos a vernos entre nosotros que en algún momento vamos a fallar, que en algún momento vamos a perder el paso de repente o nos vamos a equivocar y nosotros no vamos, pues, evidentemente a arremeter con nuestro hermano en la fe por haber caído. Sí, que caíste, sí, que esto y que por lo tanto y esto y lo otro y a juzgarlo y a acribillarlo y a sepultarlo. No, 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 no. Lo que vamos a hacer es lo mismo que Jesús hizo con Pedro. Lo mismo que Jesús hizo con todos sus discípulos. Amarlos, amarlos, perdonarlos, amarlos y ayudarlos nuevamente a retomar el camino, exhortándolos, corrigiéndolos, orando por ellos. Amén. Él también nos enseña, Juan, dos cualidades, decía hace un momento, que están en aquellos que andan en la verdad. Y estas dos cualidades son alegría y gozo. Y cuando hablamos de alegría y gozo, no estamos hablando de la alegría y el gozo que cualquier ser humano tiene. Porque la alegría es una emoción, ¿cierto? El gozo para la gente del mundo es una emoción. Y de hecho, nosotros podemos tener alegría y gozo humanamente hablando. Pero aquí Juan no está hablando de la alegría y del gozo común de cualquier ser humano. Él está hablando de la alegría y el gozo como cualidades del nuevo hombre, cualidades de aquellos que están andando en la verdad, cualidades de los hijos de Dios, cualidades del cristiano genuino, del cristiano verdadero. Porque es verdad, Dios nos ha creado con un área en el alma que se conoce como el área de las emociones y el área de los sentimientos. Nosotros tenemos capacidad dada por Dios para sentir alegría, para sentir tristeza, para sentir pena, para sentir dolor, para sentir decepción, ¿cierto? O sea, Dios nos ha creado con esa capacidad de sentir emociones. Es más, Dios también tiene emociones. Y eso es lo que nos hace semejanza de Dios, imagen y semejanza de Dios, ¿no? Dios tiene ira, Dios tiene gozo, Dios se alegra, pero Dios también se duele, dice la Escritura. Dios también se entristece, dice la Escritura. Entonces Él nos hizo conforme a su semejanza.
en ese aspecto, en esa área, espiritualmente hablando. Y todos los hombres pueden tener alegría y todos los hombres pueden sentir gozo en algún momento de sus vidas. Pero la alegría y el gozo del cual habla Juan aquí, habla de una alegría y de un gozo espiritual, que se desarrolla, que se manifiesta en un ámbito y realidad espiritual de los hijos de Dios. Amén. Recordemos que andar en la verdad es vivir de acuerdo o en conformidad a la palabra de Dios. Entre todo lo demás que hemos visto que significa la verdad, es vivir de acuerdo a la verdad que hemos creído, hermanos. ¿Tú has creído en Dios? ¿Tú has creído en Jesús, que es la verdad? ¿Tú has creído en la Escritura, en la palabra de Dios, que es la verdad? Entonces debes vivir de acuerdo o en conformidad a eso que estás creyendo, a eso en lo cual te mantienes creyendo, porque el Hijo de Dios, el genuino cristiano, el verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, no se quedó en haber creído, se mantiene creyendo todo el tiempo, porque ese verbo creer, del cual habla Dios y que implica arrepentimiento, significa presente continuo, es decir, estás creyendo todo el tiempo, no vas a dejar de creer, te mantienes creyendo todo el tiempo. Entonces, si tú te mantienes creyendo todo el tiempo, en Jesús, en la palabra de Dios, en Dios, entonces tienes que vivir todo el tiempo de acuerdo a lo que tú estás creyendo de Él como la verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si crees en la palabra de Dios, si crees en Cristo, si crees que eres hijo de Dios, si crees que eres discípulo de Jesucristo, entonces, mi amado hermano y hermana, vive o camina de acuerdo con esa verdad. No puedes vivir o caminar de acuerdo a otra realidad que no sea la realidad que hay en ti, la verdad que está en ti. No puedes vivir de otra manera. Y ese testimonio tiene que darse no solamente cuando estamos juntos. Esa realidad tiene que ser no solo cuando vengas a la iglesia. Esa realidad tiene que ser cuando estés en tu casa, ¿no? Es en la casa donde realmente somos probados y es en la casa donde realmente, en nuestros hogares, donde realmente mostramos lo que somos. Porque en la calle, ante los ojos de todo el mundo, solemos cuidarnos y mostrar lo mejor de nosotros, de nuestra vida cristiana o de lo discípulos de Cristo que somos y que todo el mundo puede saberlo, tal vez, en mucha gente que rodea tu vida. Pero cuando estamos fuera de la casa nos podemos cuidar bien y nos esforzamos en cuidar bien de que vean lo mejor de nosotros. Pero cuando estamos en casa ya nos olvidamos muchas veces lo que somos, ¿no? Nos olvidamos de andar en la verdad. Nos olvidamos de seguir viviendo de acuerdo a las cualidades del nuevo hombre que tenemos y que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cierto? Nos olvidamos muchas veces cuando nos dirigimos a nuestros hijos, cuando los hijos se dirigen a los padres, cuando el esposo se dirige a la esposa o la esposa al esposo, o cuando nos dirigimos a los abuelos, a los tíos, a los primos, etcétera, nos olvidamos muchas veces y dejamos de ser lo que no deberíamos dejar de ser en casa. Por eso, la mejor wincha para medir nuestras vidas espiritualmente está en nuestras casas y está en que le pidamos a nuestros hijos, nos digan cómo estamos, o le pidamos a la esposa que nos diga cómo está, o la esposa le pide al esposo que le diga cómo está. Pues ellos no van a mentir, ellos van a decir tal cual conviven y viven o viven con nosotros, observando, escuchándonos, viéndonos, actuar, hablar, manifestar nuestras acciones, etc. Amén. Debemos seguir viviendo de acuerdo a la verdad. Debemos hacerlo, hermanos. En el verso 3, Juan habla de su emoción por su hijo espiritual y hermano en Cristo Gallo. Él dice, o cuál es esa emoción que Juan le manifiesta por medio de la carta. Miren lo que dice el verso 3. Dice, pues me alegré mucho, le dice. Me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad
y esto es de cómo andas en la verdad. Dice Juan que él se alegró mucho. Él se alegró mucho. Debe ser cualidad de los hijos de Dios, hermanos, caminar alegres. No hay motivo, no hay razón para que no vivamos en alegría. Aun cuando las circunstancias puedan estar difíciles en nuestra vida, aun cuando de repente en algún momento podamos estar experimentando de repente una escasez en nuestra vida, sea económica, sea de trabajo, sea de lo que fuere, el cristiano puede mantenerse alegre, puede estar alegre, hermanos. Porque la alegría de los hijos de Dios no dependen de si el día, salud, la alegría de los hijos de Dios no depende de si el día es bueno o si el día es malo. La alegría de los hijos de Dios no depende de si tengo dinero o no tengo dinero, si tengo buena salud o tal vez no la tengo en algún momento. La alegría de los hijos de Dios no depende de las cosas buenas únicamente en la cual podamos estar viviendo. No, mis amados hermanos, la alegría de los hijos de Dios depende de nuestra realidad espiritual, de cómo estamos andando en la verdad con el Señor. Juan, quien le dice a Gallo, me alegré mucho, le está diciendo, estoy alegre, me siento alegre. Miren, ahorita voy a explicar lo que significa la palabra alegre aquí en la escritura. Y Juan era un apóstol, un ministro que había padecido por causa de Cristo, por causa del evangelio. Recordemos que todavía estamos aquí en el tiempo de la era apostólica, en el tiempo en la que la iglesia era perseguida a muerte. Estaban en una realidad de persecución. Tenían en contra al gobierno, al imperio romano. Tenían en contra a la religión judía. Tenían en contra a la gente del mundo. Sin embargo, Juan dice, me alegré, me alegré, me alegré. Y yo les pregunto a ustedes, ¿viven alegres los días de su vida? ¿Viven alegres los días de su vida? Cuando se levantan con alegría o se levantan molestos, se levantan renegoncitos, se levantan ahora y esto y el otro. ¿Viven en alegría? ¿Viven alegres? ¿Viven alegres cada día en su vida sin importar lo que les hagan o lo que estén pasando? Amén. Amén. Amén por los que podemos vivir desde esa cualidad de estar alegres. Porque los hijos de Dios debemos estar alegres siempre, hermanos. Debemos estar alegres siempre. Pero miren, ¿cuál es la razón de la alegría de Juan? ¿Cuál es la razón de la alegría de Juan? Veamos cuál es la razón. ¿Ok? Veamos cuál es la razón. Sí, a veces yo no me levanto tan alegre tampoco. ¿Por qué? Así somos. Así somos. Deberíamos mantenernos alegres todo el tiempo. Gracias. Deberíamos mantenernos todo el tiempo, pero no, a veces tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros. A veces no estamos alegres. A veces hay algo que nos molesta, nos disgusta. Otras emociones se manifiestan, pero gracias a Dios que lo tenemos a Él y tenemos a su Espíritu y tenemos la palabra en nuestros corazones por medio de la cual nosotros podemos luchar rápidamente y darle vuelta a ese asunto, darle vuelta a ello para nuevamente entrar en ese estado espiritual de alegría, por medio de la cual muestre esa cualidad y la gente diga, wow, oye, mira, este hombre, esta mujer, a pesar de que yo sé que está padeciendo algunas situaciones difíciles en su vida, siempre está expresando alegría. Siempre se le ve alegre, ¿no? ¿Cómo hace para estar así? ¿Cómo hace para estar así? Pero no es una alegría únicamente de porque tú estás
¿no? Con la sonrisa de Colinos, ¿no? Del Colinos blanqueador y brillante, que te ríes así y te sale brillo por todos lados, no. Es esa alegría del cual habla Proverbios, ¿no? Dice, corazón alegre hermosea el rostro. Es un rostro que refleja un semblante de alegría, que no necesita estar así, ¿no? Forzadamente, ¿no? ¿No? Rechinando los dientes, ¿no? No, 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 no. Es un semblante de alegría que está fluyendo de tu corazón, del corazón. Amén. Del espíritu del corazón. Amén. Pero ¿cuál era la razón de la alegría de Juan? Miren, era el testimonio que dieron algunos hermanos acerca de Gallo sobre su fidelidad a la verdad. Eso produjo alegría, alegría en el corazón de Juan. Y es interesante, ¿no? Porque cuando lo leemos, simplemente hacemos esta lectura como que no le prestamos mucha atención al tema que Juan dice, me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad, esto es de cómo andabas en la verdad. El testimonio que dieron algunos acerca de Gallo produjo o fue la razón de la mucha alegría que se manifestó, fluyó en el corazón, se manifestó y Juan le escribe para que su destinatario sepa que él estaba muy alegre por el testimonio que había escuchado de él, por boca de otros, y que Juan conocía, Juan conocía, Juan conocía que Gallo era fiel a la verdad, pero le produjo mucha alegría escuchar que otros testificaran de esa cualidad, que no solamente estaba en Gallo, sino también estaba en él. Amén. Amén. Estaban viendo a Cristo por medio de él, porque él estaba andando en la verdad también. Amén. Y eso produjo una alegría, mucha alegría. La palabra alegre en el griego significa estar feliz calmadamente. O sea, no necesito estar para que todo el mundo me vea. No, no es necesario hacer chis así, ¿no? Chis, no, no es necesario. Feliz, feliz calmadamente es que se refleja. Yo puedo estar tranquilo, sentado, como estamos todos nosotros hoy, o están ustedes, y puedo estar reflejando esa felicidad. Esa felicidad puede estar reflejándose en mi rostro, de manera que todo el mundo la va a ver sin que yo pele los dientes. Amén. Por eso les digo, es una alegría totalmente diferente a la alegría que pueda tener cualquier persona, porque las personas manifiestan su alegría solo cuando se ríen, pero cuando están callados o esto, molesto esto, están reflejando molestia, amargura, ira, descontento, tristeza, dolor. Pero yo puedo estar sintiendo dolor y al mismo tiempo puedo estar reflejando que estoy feliz. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque esa es una alegría que se produce por el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, estar feliz calmadamente significa cuando Juan dice, estoy alegre, me alegré mucho. Y cuando dice que se alegró mucho, lo cual quiere decir, estoy muy feliz, tengo muchísima felicidad, porque otros hermanos habían dado testimonio de que la verdad estaba en ti, Gallo. En ti, Gallo. Hermanos, tenemos alegría entre nosotros cuando vemos entre nosotros que estamos andando en la verdad. Te da mucha alegría o te causa mucha felicidad cuando escuchas que otro da testimonio de tu hermano en Cristo al ver o al reconocer tal o cual cualidad en su vida que está mostrando la vida de Cristo en él.
¿Te da alegría? Tiene que darte alegría. Si no te sientes muy feliz por el testimonio de lo que otros dicen de tus hermanos, o si tú no te sientes muy feliz cuando ves el fruto de andar en la verdad, ves el fruto de la vida, ves cualidades en tu hermano en Cristo, en tu hermano en Cristo, en tu hermano en Cristo, perdón, o en tu hermana en Cristo, no te da mucha felicidad, algo está sucediendo. ¿Por qué? Porque esta es una cualidad, es una característica de los hijos de Dios. Hermanos, ustedes se imaginan cuando el Señor empieza a traer más gente a nuestra iglesia y toda esa gente que no conoce del Señor, que no conoce la palabra, que no conoce verdaderamente a los cristianos verdaderos y que tal vez mucha de esa gente viene ya con prejuicios de haber escuchado cosas negativas de los hijos de Dios o de los cristianos evangélicos y vengan a nuestra iglesia y de pronto nos encuentren a todos reflejando esa muchísima felicidad, muchísima alegría, porque nos reconocemos el uno del otro y reconocemos lo que está creciendo y desarrollándose espiritualmente del uno del otro, y eso nos lleva a una gran felicidad. ¿Saben ustedes lo que va a pasar con esa gente? ¡Wow! Yo quiero eso. Yo quiero tener lo que ellos tienen. Porque a través de la alegría que nosotros reflejemos, a través de la felicidad que nosotros reflejemos por el Espíritu, por reconocernos, por reconocer de lo que estoy viendo en tu vida, y eso me causa felicidad de verte que andas en la verdad y que yo también ando en la verdad. Esa felicidad les va a llevar a ellos a anhelar también tener la verdad en sus vidas. Cristo es la verdad, la palabra es la verdad. Amén. Estar muy alegre o muy feliz por conocer o ver que la verdad está en otros hermanos en Cristo, hermanos, es un asunto de estar andando en la verdad. El que no anda en la verdad difícilmente va a sentir mucha alegría o va a estar muy feliz de las cualidades que vea desarrollarse o manifestarse en su hermano en Cristo que comparte con él la misma comunidad o la misma parte del cuerpo de Jesús que es la iglesia. Porque si no estás andando en la verdad, ¿en qué estarías andando entonces? En la carne. Y difícilmente alguien que esté en la carne va a reconocer y se va a sentir feliz de lo que se manifiesta espiritualmente o como cualidad espiritual en la vida de quienes son sus hermanos. ¿Por qué? Porque la cualidad que se está manifestando en su hermano lo va a confrontar a su vida o a su estado de vida espiritual en la cual está. Y eso no le va a agradar. Y eso no le va a producir felicidad. Hermanos, muy difícilmente alguien que no está andando en la verdad tenga alegría o se sienta feliz por las cualidades que vea en otros de sus hermanos o tenga alegría por escuchar el testimonio que se da sobre algún hermano de su iglesia que está manifestando cualidades como hijo de Dios o como siervo de Dios o manifestando que la verdad está en él. Lamentablemente, mis amados, existe el celo carnal en muchos de los que están en la iglesia. Hay celos entre ministros, hay celos entre siervos o líderes de la iglesia. Sí, hermano. Estar hablando con el Señor, el libro de Lucas me parece que cuando los discípulos vinieron alegres, dijeron, aún los demonios se manifestan en su nombre, el Señor Jesús le dijo, está bien, pero más regocíjense ustedes en que su nombre está en el libro de la vida. Amén. Entonces, de ahí creo que empieza nuestra alegría de saber que nosotros somos salvos, nosotros estamos en la gracia. Amén, correcto, correcto. Te me adelantaste.
te me adelantaste porque ya viene la parte en la que la Biblia, ¿qué nos enseña la Biblia acerca del gozo del cristiano? Estamos todavía aquí tratando de poner los fundamentos para vivir alegres y con gozo siempre. Amén. Pero está bien, mis amados hermanos. Está bien. Está bien. También con el gozo, con el de la verdad, nos lleva a tener gozo y paz, nos ayuda a esperar alguna respuesta de nuestro Dios. Correcto, correcto, correcto. Correcto, correcto, correcto. Y yo sé que ahora esta palabra los va a llevar a ustedes a un mayor gozo, a una mayor alegría, porque van a ver en la escritura qué es lo que debo buscar para crecer en ese gozo y en esa alegría. Amén. Amén. Entonces, existe el celo carnal en muchos en la iglesia, porque hay mucha gente en la iglesia que no está caminando en la verdad, no está andando en la verdad, no está viviendo en el espíritu y está viviendo en la carne. Y la persona que vive en la carne va a dar fruto de la carne, no va a dar fruto del espíritu. ¿Por qué? Porque está viviendo en una naturaleza que no le corresponde como hijo de Dios. ¿Quién sabe por qué? Por diferentes causas puede llevar a un cristiano no descuidarse en su vida y salirse de la realidad de vivir en el espíritu para vivir en la carne. Es muy fácil pasarse del espíritu a la carne y es más difícil pasarse de la carne al espíritu. Es más difícil, ¿no? Pero sucede. Y sucede que en la iglesia no todos son nacidos de nuevo, ¿no? En una iglesia donde hay mucho más gente, nos vamos a encontrar con una variedad de personas, ¿no? En diferentes condiciones espirituales. Algunos convertidos, nacidos de nuevo, otros en proceso de nacer de nuevo, otros simplemente en un estado religioso, otros que simplemente van porque quieren ir, porque les gustó, pero no les interesa mucho el cambio de sus vidas. Nos vamos a encontrar con una diferencia, ¿no? De personas en una iglesia. Entonces existe el celo carnal en muchos, ¿no? Donde más que sentirse feliz o alegres, van a juzgar, van a criticar injustamente a los que están andando en la verdad. Yo he escuchado, hermano, yo tengo muchísimos años de creyente, ¿no? Y he escuchado a gente en iglesias, ¿no? Que juzgaba o criticaba a hermanos que se les veía en una comunión con el Señor, caminando bien con el Señor, andando en la verdad, andando en el Espíritu, esforzándose en dar ese fruto de Dios en sus vidas, pero por boca de otros siendo injustamente criticados, que se cree que mira, que lo de aquí, que se cree que tiene más conocimiento, se dan cuenta, hermanos, de eso es celo, eso es carne, ahí no hay alegría, ahí no hay felicidad y puede producirse eso. Es más, ¿no? Miren lo que dice Santiago, capítulo 3, verso 14 al 16, respecto a los celos. Dice, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Miren, 3 cosas dice Santiago aquí de los celos. Número 1, que los celos, la ambición personal, la arrogancia, la mentira, bueno, tomando todo lo que él dice en el texto, no son parte de la sabiduría de Dios. Los celos no son parte de la sabiduría de Dios, sino son parte de la sabiduría del mundo. Amén. Lo segundo que dice Santiago de los celos es que los celos y todo lo demás que él menciona aquí dice 3 cosas de ello. Es terrenal, es natural y es animal. Y en otra versión dice es natural. Noten eso. Los celos son terrenales, o sea, los celos son producto de una moral mundana.
Segundo, los celos son animal o natural, es decir, son humanos y pertenecen a los deseos del alma, a los deseos de la carne. Amén. Y tercero, dice que los celos que también pertenecen a los deseos del alma o de la carne, se manifiestan bestialmente o brutalmente. Todo eso encontramos cuando hacemos el estudio de la palabra animal o natural, refiriéndose el Señor a los celos. Por eso vemos gente cuando está celosa que reacciona muchas veces iracundamente, brutalmente o bestialmente, que termina haciéndole daño físicamente aún a la persona por la cual se está sintiendo muy celoso o muy celosa. Por eso vemos crímenes pasionales, producto de los celos, ¿no es cierto? Pero esos celos también dice Santiago, ¿ok? Que son diabólicos. Es decir, son celos que operan por influencia demoníaca. Miren, ¿se dan cuenta? Los celos pueden producir desorden y pueden producir toda clase de maldad. ¿Se dan cuenta? Y nosotros tenemos que luchar con nuestra carne en esas áreas también. Amén. Pero ¿cómo vencemos o mantenemos dormido o sujeto todo esto al espíritu? Cuando nosotros andamos en la verdad. Cuando nosotros andamos en la verdad. ¿Se entiende? Entonces, veamos la segunda cualidad en el verso 4 que Juan nos enseña, es otra cualidad de aquellos que andan en la verdad, y Juan dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. El otro o la otra cualidad de Juan como nuevo hombre, la otra cualidad que se pone en evidencia de que él estaba andando en la verdad es el gozo. Amén. Es el gozo. Y este gozo, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con el gozo del ser humano común, del hombre natural, del hombre sin Dios. Miren lo que dice Juan acerca del gozo que él tiene. Número 1, dice que su gozo es superior que cualquier otro gozo que pueda manifestarse en él. ¿Tienes ese tipo de gozo? ¿Tienes ese tipo de gozo que es superior que cualquier otro gozo que se pueda manifestar en ti? Si eres hijo de Dios, sí lo tienes. Pero la pregunta es, si lo tengo, ¿por qué no lo manifiesto? ¿Por qué no se ve en mí? Porque muchas veces nosotros terminamos cediendo a lo que no debemos, que es a nuestra carne, que es a nuestra voluntad, que es a nuestro deseo o a nuestro criterio lógico o a nuestro entendimiento humano únicamente. Amén. Dice que su gozo es incomparable a otro gozo. No solamente es superior, salud, dijo, sino también incomparable. Dice que ese gozo que él siente es lo más gratificante, agradable y placentero para él. Miren de qué tipo de gozo está hablando este hombre de Dios. Gratificante, lo más gratificante, lo más agradable, lo más placentero. ¿Qué puede ser para ti lo más gratificante, lo más placentero o lo más agradable? Seguramente me vas a decir un viaje. Entonces ahí estamos hablando de el gozo natural. ¿No? Tener la naturaleza divina de Dios. Ok, muy bien. Para él el gozo significa, perdón, haciendo el estudio de esta palabra, el gozo significa deleite calmo o tener un deleite calmadamente. Es deleite. Es diferente a estar feliz. Yo puedo estar feliz, pero no deleitarme.
Pero qué hermoso es estar muy feliz y al mismo tiempo tener gozo, es decir, sentirme deleitado o tener deleite, no sentirme, tener deleite. Amén. Tener deleite, deleitarse calmadamente. El gozo también, el gozo es una de las 9 cualidades del fruto del Espíritu Santo. Estamos hablando de un gozo espiritual, de un deleite espiritual que no lo puede producir nada de este mundo. Nada de este mundo. ¿Se entiende? ¿Qué produjo ese gozo en Juan? Aquí viene lo bueno. Dice la Escritura, oír que sus hijos espirituales andaban en la verdad. Andaban en la verdad. Oír y saber que sus hijos espirituales, sus hermanos en Cristo, están viviendo conforme a la verdad que está en ellos, es gozo para Juan. Es deleite. No solamente alegría, no solamente sentía mucha felicidad, sino también sentía mucho deleite. Mucho deleite. Hermanos, nosotros tenemos que vivir con estas cualidades o de estas cualidades. Tenemos que vivir. Sí, vas a sentir alegría y vas a sentir de repente cierto deleite, ciertas cosas naturales de esta vida y no está mal. Mientras esas cosas sean permitidas por el Señor, que tú las puedas disfrutar. Pero esa es tu parte natural, esa es tu parte humana. Amén. Y no está mal que sientas alegría y deleite o te sientas feliz por un viaje o por haberte comprado una prenda bonita. Está bien, pero esa es tu parte natural. Aquí estamos hablando de tu realidad espiritual si andas en la verdad. ¿Se entiende? Si andas en la verdad. Tienes que reflejar siempre alegría y deleite, gozo. Reflejar alegría, felicidad y deleite siempre porque ves que tu hermano está dando fruto, porque escuchas que otros dan buen testimonio de tus hermanos, porque hablan bien de tu iglesia. Amén. Y de eso tenemos que cuidar todos, que la gente hable bien de nosotros como iglesia. ¿Se entiende? Amén. Ganar almas para el Señor es de gozo, hermanos. Y seguro que también es maravilloso. Pero es mayor gozo ver que almas que fueron ganadas por ti o por otros para el Señor están aprendiendo a andar en la verdad y se esfuerzan en permanecer en la verdad y se esfuerzan en perseverar en el Señor. Eso es mayor gozo que el tener gozo por alguien que decidió por el Señor Jesucristo. Sí te va a producir gozo y felicidad, pero mayor gozo y felicidad es cuando tú veas que aquel está dando fruto, se está manteniendo, está viviendo en la verdad, está viviendo como nosotros vivimos y se está esforzando como nosotros nos esforzamos. ¿Se entiende? Amén. Va a producir mayor alegría y mayor gozo ver que está esforzándose en caminar juntamente con nosotros y que se está esforzando de no quedarse atrás. Amén. Pero, ganar almas y luego en algún momento ver que aquellos que profesaron ser salvos se vuelven a su antigua vida, a su vida en la carne, sí es causa de un gran dolor en el corazón, pero qué alentador, qué entusiasmante es ver a los hijos espirituales o hermanos en Cristo perseverar en el Señor. Ahí sí hay un gozo y una felicidad incomparable, de mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es esa vida, porque yo estoy andando en esa vida, y si mis hermanos también están andando en esa vida, sean maduros o sean recién nacidos, que van a empezar a conocer, andar en esa vida, se esfuercen en perseverar en esa verdad
que hay en ellos, en esa vida nueva que hay en ellos y que está empezando a dar fruto y que está dando fruto y mucho fruto en otros. ¿Se entiende? Hermano, lo que el Señor quiere que entendamos es que tenemos que aprender a vivir en estas dos cualidades, porque esta es la forma en la que nosotros vamos a manifestar y a dar testimonio entre nosotros mismos primero, que estamos andando en la verdad, que estamos caminando juntos, que estamos en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo corazón y en una misma mente, porque todos los discípulos deben andar en la verdad, deben reflejar, manifestar, siempre estar felices y siempre estar deleitándose. Amén. Entonces, esto es el más grande gozo incomparable, el ver que estamos reconociendo que estamos andando en la verdad. Amén. Que estamos andando en la verdad. Entonces, vamos aquí a nuestra parte final y donde nuestro hermano César nos estaba mencionando. ¿Qué dice la Biblia acerca del gozo del cristiano? Veamos el primero, Salmo 51:12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David le dice al Señor, vuélveme al gozo de tu salvación en mi vida. Este salmo habla del arrepentimiento de David de su pecado que había cometido con Betsabé, pecado de adulterio y su pecado de homicidio, porque mandó a matar al esposo de Betsabé para ocultar su pecado. Pero cuando el profeta Natán lo confronta, o Dios lo confronta por medio del profeta Natán, David reconoció que había actuado con injusticia y que había pecado contra Dios y se arrepintió de todo su corazón y abandonó su pecado y le pidió a Dios, devuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, el gozo del cristiano debe estar en su salvación. Tu deleite tiene que estar en tu salvación. Cuando tú recuerdas tu salvación, ¿qué sientes? No importa los años que hayan pasado, 20, 15, 30, 40, 5, 10, un año, cuando recuerdes tu salvación o cada vez que recuerdes tu salvación, es más, debes buscar recordar siempre tu salvación. Porque cuando recordamos nuestra salvación, el gozo debe manifestarse en nosotros. El gozo debe manifestarse. El deleite debe manifestarse. Y ese deleite manifestándose en nuestro espíritu y nuestro corazón, de ser salvados, de ser salvos por el Señor, debe llevarnos a una mayor rendición a nuestro Salvador y Rey Jesucristo. Segundo, Salmo 16:11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre. Aleluya. El gozo del cristiano está en la comunión con Dios. En la comunión con Dios. Dios es la fuente de todo gozo. El Salmo lo dice. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Dios es la fuente de todo gozo. No hay forma de crecer en ese gozo, en esa cualidad espiritual, en esa cualidad que es parte del fruto del Espíritu y que la tenemos, a menos de que busquemos estar siempre en comunión con Dios. En comunión con Dios, tu gozo se va a multiplicar. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribe sus cartas, inicia sus saludos siempre? Que la paz y el gozo y la misericordia de Dios, el Padre, y del Hijo Jesucristo estén en ustedes, dice. Amén. El gozo es importante, hermanos, en nuestra vida. Es importante en nuestra vida. Juega un papel espiritual importante en nuestra vida. Espiritual. Salmo 43:4 dice, entonces llegaré al altar de Dios
a Dios mi supremo gozo. Y al son de la ira te alabaré, oh Dios, Dios mío. Hermanos, el gozo del cristiano está cuando busca estar en la presencia de Dios. Comunión con Dios, relación, intimidad con Dios, es estar en su presencia. Es estar en tu presencia. Cuando tú estés en la presencia de Dios, hermano, tienes que deleitarte. Tienes que deleitarte. Si no te deleitas, pídele a Dios que te deleite. Pídele a Dios que te deleite. Pídele a Dios que revele su presencia. Porque cuando la presencia de Dios se revela, el deleite va a fluir. El deleite va a fluir. El gozo va a fluir. Amén. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos, ¿qué es? Su gozo. Hermanos, hay gente en la iglesia que no encuentra deleite en la oración. No encuentra deleite en la oración. Algo está pasando en su vida. Algo está pasando en su vida. Gente que no le gusta la oración. Gente que no le gusta orar ni solo ni con la iglesia. Algo está pasando en su vida. Porque el que ora debe deleitarse. El que ora debe deleitarse. Si ora con la iglesia, debe terminar la oración deleitado. Hermanos, ¿no les ha pasado que cuando terminamos la reunión de oración, siente un deleite, un placer, una complacencia, un sentir agradable? Es porque hemos orado juntos en la presencia de Dios. Pero también debe producirse deleite o gozo cuando oramos a solas al Señor, cuando intercedemos al Señor. Salmo 119:14 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Aquí el gozo del cristiano está en la palabra de Dios. También hay gente que no abre la Biblia porque no se deleita, no siente deleite, no siente gozo. Y digo, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Cuando abro la Biblia y empiezo a leerla, debo sentirme deleitado. Debo sentirme deleitado. Y debo pedirle a Dios que cuando esté leyendo, me ayude a verlo a Él en la Escritura. Más que ver a los personajes del cual Él escribe, primero verlo a Él. Primero descubrir de Él y conocer de Él a través de la Escritura. Señor, abre mi entendimiento, dame revelación, abre mis ojos espirituales para primero verte a ti en lo que voy a leer y voy a meditar. Quiero aprender primero de ti. Amén. Y eso debe llevarme a gozo, a deleite. Hermano, el que se deleita en la palabra, ese es el que va a querer seguir leyéndola siempre. El que ha perdido el gozo de la palabra, el gozo en la palabra, hay un problema ahí. Hay un problema ahí. Amén. Que tiene que evaluarlo en el Señor. Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Miren, esto me llena de gozo a mí, de saber que Dios le da riqueza al pecador, le da trabajo, le da dinero al pecador para luego quitárselo y dármelo a mí. Pero eso es lo que dice la palabra. Dice que Dios da el trabajo de recoger al pecador y amontonar para luego darlo al que agrada a Dios. Entonces, si tú estás agradando a Dios, espera en el Señor con fe y esperanza de que Dios le va a quitar al pecador lo que le está dando para traértelo a ti como bendición en tu vida. Señor, quítale a todos los que le está dando riqueza y que no son tuyos, ¿no? Para que me bendigas a mí. Pero dice aquí la Escritura que el gozo del creyente, el gozo del cristiano, es dado únicamente por Dios al hombre que agrada a Dios.
al hombre que agrada a Dios. Preocúpate por agradar a Dios y te vas a llenar de gozo. Dios te va a llenar de gozo. Amén. Amén. Hay muchas cosas más que la Escritura dice del gozo del cristiano, pero he tratado de escoger en la dirección del Espíritu lo que sería para nosotros las bases fundamentales para que nuestra vida no deje de tener gozo inagotable. Amén. No tener gozo inagotable. Hermanos, andemos en la verdad. Vivamos en alegría y en gozo. Porque esto es de los que en ellos está la verdad. Cristo, Cristo en nosotros. Lo vemos a Cristo en gozo y en alegría siempre en los evangelios. ¿Cierto? Aunque hubo un momento en el que el Señor se desgarró, diciéndole al Padre, Padre, si es tu voluntad que esta copa pase de mí, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Humanamente, Cristo estuvo enfrentando la presión más grande sobre su vida en ese momento. Pero cuando Él le dijo al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya, en medio de esa gran presión que estaba produciéndose en Él, se sobrepuso el gozo de Dios en Él, el gozo del Espíritu en Jesús hombre, para ir en gozo a morir en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, mi Dios, que nos da gozo, deleite y alegría, Señor. Y hemos enseñado y predicado como tú has querido en esta hora. Mas ahora te pido en el nombre de Jesús, Señor, que la palabra que has puesto en nuestros corazones, la que hemos recibido como palabra de Dios, en esta hora, Padre, tu Espíritu Santo no solo la escriba con tinta indeleble en nuestros corazones, sino que tu Espíritu Santo, Señor, haga que eche raíces profundas en nuestro corazón para que demos fruto de ella y todos conozcan que andamos en la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a vivir caminando desde estas cualidades que nos estás enseñando, que son las mismas cualidades de Jesús, el nuevo hombre en nosotros. Son las mismas cualidades que has puesto en nosotros para que vivamos como nuevos hombres, porque has creado un nuevo hombre en nosotros por medio de Jesús y de tu Espíritu. Mas te pido, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia que realmente, Señor, muestre a Cristo que vive en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, Señor. Que sea esta una semana de mucha bendición, Señor, y de mucho crecimiento por andar todos juntos en la verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Pueden saludarse.